Yasky, gracias por este ratito, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. ¿Era necesario pedir que Gendarmería sea parte del proceso electoral cuando no es quien controla, porque lo hace el Ejército? Entendiendo que pudo haber alguien de Gendarmería involucrado, como es la principal hipótesis en la desaparición eventual de Santiago Maldonado, ¿se puede a toda la fuerza apartarla de algo tan elemental como un proceso electoral? ¿No confundieron peras con limones? Perdón. No, creo que el pedido no tiene que ver con el papel que puede haber tenido la Gendarmería en el caso Maldonado de Santiago, sino con la forma casi como parte del aparato del oficialismo con que se movieron. Hay denuncias de muchos fiscales que tuvieron que explicarle a gendarmes que tenían que entrar para fiscalizar, fiscales generales, y que no hubo manera de que los fiscales generales desarrollaran su actividad. ¿Pero eso está en la justicia? Hay denuncias formuladas y por eso se hace este pedido. No tiene que ver lo de Santiago Maldonado. Es gravísimo que el gobierno reaccione tardíamente después que los focus group y otros estudios que han hecho le indican que está pagando un costo político. A mí me parece muy grave que la desaparición forzada de un ciudadano argentino dependa de lo que digan los focus group para que el gobierno actúe, pero eso es tema harina de otro costal. El tema de la Gendarmería es un problema de que evidentemente en una noche que fue, la verdad, por demás oscura en términos de la transparencia que tendría que haber habido, con un gobierno que festejó un triunfo, con los argentinos que nos fuimos a dormir pensando que la elección había terminado de una manera y resultó ser después de otra, Gendarmería jugó un papel muy malo, por eso se la cuestiona. O sea, no es Santiago Maldonado de Gendarmería y el papel concreto en el conurbano particularmente. No, claro, sí, porque... ¿Y usted cree que la policía actuaría distinta, el ejército actuaría diferente? Pensamos que sí, bueno, por lo menos son las fuerzas que podrían suplir a esta y por lo menos intentamos que se sepa, porque si no lo otro es aceptar en silencio la arbitrariedad. Lo otro es decir, bueno, la policía o la Fuerza Armada harían lo mismo, agachemos la cabeza, aceptemos que los fiscales generales, cuando se les cruza un uniformado a la puerta de la escuela, no van a entrar, y creo que no es justo. Hablando de eso, a usted le indican que agachaba la cabeza cuando el kirchnerismo tomaba decisiones que a veces afectaban a los trabajadores o cuando en los últimos 4 o 5 años no se creaba empleo, y que ahora pide por un paro nacional que otros descartan justamente cuando las estadísticas marcan que el empleo en el sector privado ha vuelto a crecer. No, vamos a aclarar. Nosotros hemos acompañado un proyecto popular que lo encabezó Néstor y después Cristina Kirchner. Hemos acompañado muchísimas de las medidas, aquellas que fueron para nosotros centrales, la institución de la asignación universal por hijo, la recuperación del sistema jubilatorio, paritarias libres, que siempre fueron libres, no como nos está pasando ahora, una cantidad de medidas que fueron de avance para los trabajadores, y hemos criticado y hemos sido parte, qué sé yo. Hubo un paro nacional de la CETERA mientras yo era secretario general, después hubo paros del SUTEBA para hablar de mi gremio, y hubo paros de otros sindicatos de nuestro gremio. En ese sentido mantuvimos una posición de apoyo con el ejercicio de la libertad sindical que posibilitó justamente un gobierno al que se le podían hacer paros, marchas, no había represiones, no había situaciones como las que vivimos el otro día ni como las que se vivieron en PepsiCo. Creo que hay una diferencia muy grande. ¿Usted cree que este gobierno reprime? Absolutamente, sí. Y creo que se está deslizando. Comparte lo de Ruperto Godoy que le endilgó a Marcos Peña. No sé qué le Vio que en la apertura... ¿Quiere ver un poquito lo que pasó Ruperto Godoy y Marcos Peña? Bueno. Es interesante. Fue el cruce hoy en el Senado cuando estaba exponiendo el jefe de gabinete. Es Están dañando severamente a las instituciones en Argentina y también están dañando derechos básicos que tienen los ciudadanos. Lo que han instalado es un dispositivo mediático, perverso, de enfrentamiento, de persecución, de señalamiento, donde instalan el odio hacia el interior de la familia y están habilitando
la más oscura miseria humana en relación a las personas que piensan distinto a este gobierno. Ustedes avanzan en el control y el disciplinamiento social, para poder avanzar en el ajuste que están llevando adelante. No sumen más miedo, el miedo a la represión y el miedo a la desaparición forzosa. Yo respaldo plenamente como gobierno y como equipo de trabajo el trabajo de la ministra Bullrich, el ministro. Yo no le grité, senador. Perdón, señor jefe de gabinete, le pido un minuto. Senador, por favor. Senador. Bueno, está claro, por eso, está claro su visión de la democracia, no dejar escuchar a nadie, no dejar hablar. Yo no tengo problema, senador. Lo lamento mucho por el resto de los senadores. Lamento mucho por el resto de los senadores por esa intolerancia y esa idea de no poder conversar. No, senador, estoy cumpliendo algo que es el informe constitucional. Cuando termine hablo, no tengo problema. Senador, usted ya habló. No soy irónico, soy absolutamente claro. Repudio y rechazo las cosas que usted ha dicho, que plantean claramente un mensaje de legitimación de la democracia. No, parte del cruce, pero Roberto Godoy dijo un poco eso, ¿o no? En líneas generales sí, comparto eso, en otro contexto. Me preocupa mucho la presencia de Gendarmería en los conflictos sociales. Creo que es una fuerza que debería cumplir otra tarea. Por supuesto, me parece horroroso la tragedia que estamos viviendo en un país que tuvo 30.000 desaparecidos con Maldonado. Para los que dicen que no decíamos nada con Julio López, recordarles todas las marchas y los actos que hicimos desde la CTA, desde los distintos gremios que le integramos, justamente denunciando la desaparición de Julio. Y creo que es muy malo que en una concentración pacífica como la que hubo el otro día, actúen elementos vinculados a las fuerzas represivas como provocadores, están ahí en las redes sociales. Vivimos en una época en la que todo el mundo tiene un celular en la mano y todo el mundo filma. Y no todos los celulares se pueden tirar adentro de un tacho con agua, como hicieron con muchos, y algunos de esos muestran las imágenes de personas que supuestamente eran manifestantes en el momento de la marcha y después resultó ser que eran policías, que arrojaban piedras o que estaban con pancartas entre la gente. Creo que son temas gravísimos. Hoy lo tratamos justamente en la CTA. Creo que las organizaciones sociales y sindicales tenemos que ponernos de acuerdo en elaborar un protocolo para impedir que nuestras marchas sean infiltradas, porque estoy seguro que quienes este fin de semana eran más de 30 familias, estuvieron en vilo, no sabían dónde estaban sus hijos o sus hijas. Por los detenidos, dicen. Los detenidos, sí, además la forma en que los detuvieron, incomunicados, con amenazas, con vejaciones. ¿Esto qué es? O sea, esta es la república que nosotros queremos, esta es la democracia que queremos. ¿Esto es lo que supuestamente se emparenta con el orden? Yo creo que no. ¿Usted cree que Macri es la dictadura? No, no, porque claramente es un presidente que es fungido por el voto popular. Respetamos absolutamente la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo, pero no podemos aceptar atropellos que por lo menos van mostrando una cara autoritaria, represiva, que no creo que la sociedad no quiere tolerar. ¿Le llamó la atención lo que le pasó a Esteche? Es un episodio... ¿Qué reflexión tiene? Me parece un hecho lamentable y además horroroso que haya sucedido justamente cuando empezaba la marcha. Yo estaba tomando un café cerca de donde era la marcha y ya veía... Pero ahí en ese conflicto no hubo infiltrados, por lo menos, podemos decir. No, daría para hablar... No. Todo media hora de programa, pero me parece muy malo y creo que es deplorable que hayan elegido, si tenían que discutir algo, hacerlo en ese escenario y en esa marcha, me parece horroroso.
Ya en el hecho, además, horroroso de que a una persona se la ajusticie, digamos, por mano propia en medio de la calle, donde, digamos, es un disparate. ¿Qué está viendo del gobierno? ¿Y cuál es la mirada de país? ¿Hay una Cristina más reflexiva? ¿Hay una Cristina que en el llano hizo una introspección, revisó tal vez conductas que el poder le impedía por la propia lógica dinámica y por el vértigo que implica la administración de un Estado? ¿Es la misma Cristina de siempre? No, de hecho no es, digamos, así como la Cristina que era presidenta, no tenía nada que ver con la Cristina que conocíamos todos como senadora antes de ser presidenta de la Nación. Creo que Cristina hoy milita desde el llano. Eso ya modifica totalmente, las circunstancias hacen a las personas. El discurso de Cristina tiene que ser otro, como el discurso de, qué sé yo, del actual presidente es otro respecto del de campaña. Del de campaña. Y creo que, por supuesto, cuando uno tiene la oportunidad de reflexionar y de tratar de buscar la forma, de alguna manera, de buscar el diálogo con aquellos sectores, no ya con los que te votan, sino con los que no te votan y con los que tenés que dialogar, estás obligado a dialogar, porque cuando uno va como candidato para cualquier cargo público, la representación que asume finalmente es la del conjunto. Por eso creo que la búsqueda es dialogar con todos. Creo que, por supuesto, Cristina ahí busca otro lenguaje que además forzosamente en su calidad de mujer que está militando desde el llano por una candidatura ya no puede ser el mismo de antes. Lo último, ¿hay espacio para hablar sobre los convenios colectivos de trabajo en la Argentina, sobre una eventual reforma laboral que no implique pérdida en el salario real de bolsillo del trabajador, sino en modificaciones tributarias para el sector empresario, en flexibilizar condiciones, ahí sí, flexibilizar condiciones de trabajo, como lo ha planteado ya no Brasil, sino muchas otras economías? Brasil fue muy lineal en todo caso. ¿Hay espacio y margen para una mesa de diálogo en ese sentido o es imposible? No, yo creo que depende de la agenda. Si es una agenda abierta, donde además de la visión de los empresarios, porque esos son los objetivos de los grupos empresarios, se incorporan aquellas visiones que tenemos las organizaciones sindicales, las centrales sindicales, creo que en una agenda abierta hay espacio para discutir todo. Ahora, cuando la agenda es cerrada y hay uno solo que impone las reglas, las condiciones y las conclusiones, ahí no hay espacio. ¿Se podría hablar de modificaciones en las jornadas laborales a cambio, por ejemplo, de que los trabajadores participen en un 10, 15, 20% de la rentabilidad empresaria, como pasa en México? Yo creo que hay que hablar antes que eso hay que hablar del tema de los despidos, el desempleo. Vos decías al principio, mejoró la condición del empleo. La Nación publicó una infografía muy clara donde muestra que es en la minoría de las jurisdicciones del país donde eso pasó, el resto sigue teniendo graves problemas. Hay que hablar de la caída del poder adquisitivo, hay que hablar de la situación que hoy están viviendo los sectores que dependen, por ejemplo, de un aporte social porque son trabajadores cooperativizados. Me parece que la agenda de la urgencia para nosotros es esa, es decir, hay que discutir lo urgente porque hay gente que está con la cabeza debajo del agua. Cuando la gente que está con la cabeza debajo del agua pueda sacar y respirar, entonces la agenda de los empresarios habrá que ver cómo se discute. Gracias por este ratito. Hasta luego. Hasta la próxima, Gracias. como siempre. Gracias.